Ahora sí, les damos la bienvenida a esta, creemos, sumamente interesante mesa. Vamos a utilizar algo que en nuestro quehacer cotidiano es una constante, que es el tema de la entrevista, ¿no? Cuando organizábamos y trabajábamos, decíamos, bueno, ¿por qué no una entrevista? Así que me queda agradecer la amabilidad del doctor José Juni, de la doctora Verónica Walker y de la profesora María Teresa Alcalá, con los que vamos a compartir la mesa, Educar Investigando, del aula al territorio, paisajes de la investigación educativa en el país. Para nosotros es un placer cerrar este simposio que hace 3 semanas que estamos trabajando en distintos campos disciplinares. Esta última semana nos ocupamos de las ciencias humanas y sociales. Así que vamos a cerrar con un conversatorio de lujo. Y bueno, al doctor Juni lo leemos mucho, lo conocemos por sus escritos, por sus libros. Y bueno, lo voy a presentar. Él es profesor titular de Pedagogía en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Catamarca. Es investigador principal de CONICET, dirige el Instituto Regional de Estudios Socioculturales, CONICET UNCA, coordina el Grupo de Estudios Regionales de Educación, Políticas y Subjetividades, dirige el doctorado en Educación de la UNCE, se dedica desde hace varias décadas a trabajar sobre temas educativos y en 2021 fue reconocido con el título Doctor Honoris Causa en el Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva, una institución internacional dedicada al estudio académico y a la formación de vanguardia en inclusión, y cuenta con una profusa producción como autor y coautor de libros, capítulos de libros y artículos científicos. Creo que quienes transitamos por la educación y la investigación no sabemos que es mucho más amplio el currículum y la trayectoria del doctor Juni, pero bueno, en cuestión de tiempos lo hemos sintetizado. La doctora Verónica Walker es doctora en didáctica y organización educativa por la UMA España, es especialista en ciencias sociales con mención en evaluación e investigación educativa, es licenciada y profesora en ciencias de la educación, es diplomada en la Universidad Transferencia y Desarrollo. Actualmente se encuentra cursando el programa de postdoctorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido becaria CONICET, Erasmus Mundo, y ha realizado estancias de investigación en España y Brasil en el marco de becas de movilidad a UGM y a UIP. Se desempeña como profesora adjunta por concurso en taller integrador y práctica de la investigación educativa y elaboración de tesina y sociología de la educación del Departamento de Ciencias de la Educación y el Departamento de Economía de la UNS Argentina. Es docente en cursos de posgrado sobre temas de educación superior, metodología de la investigación y talleres de trabajo final. Fue seleccionada con trámite aprobada y pendiente de designación como investigadora asistente del CONICET. Es directora de un proyecto grupal de investigación sobre formación, evaluación y condiciones de trabajo docente en la universidad. Es integrante de un proyecto de investigación en red sobre la reconfiguración del posgrado en el Mercosur. Es investigadora responsable del subnodo UNS en un proyecto PISAC sobre políticas y reformas en los sistemas de evaluación científico, tecnológica y académica en Argentina. Es directora y codirectora de becas de investigación y tesis de grado y posgrado. Es autora y coautora de capítulos de libros, artículos de revistas y ponencias en eventos científicos sobre temas de política universitaria de evaluación, carrera académica y trabajo docente en la universidad.
Y la profesora María Teresa Alcalá es docente investigadora de la Facultad de Humanidades de la UNE, profesora titular ordinaria de Didáctica General y Teoría Curricular. Es coordinadora del Grupo de Investigación CIFOT, Conocimiento y Formación Docente, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias de la Educación, es directora de la carrera de posgrado interinstitucional de especialización en docencia universitaria, es docente de carreras de posgrado, directora de becarios, becarias y tesistas de grado y posgrado en el campo de la didáctica, el currículum y la formación docente. Bueno, el espacio es de ustedes y los escuchamos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas Gracias gracias, a vos. Mónica. Muchas gracias. Gracias a la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste por habernos convocado a, bueno, a esta actividad que tiene que ver con una de las funciones centrales de la universidad, que es la producción científica. Y les agradezco de corazón a estos dos queridos colegas, Verónica y José. Un placer compartir esta tarde con ustedes. Bueno, la temática sobre la que vamos a conversar es la investigación educativa y la investigación educativa en Argentina. Para ello, y para encuadrarnos, hemos definido cuatro tópicos, cuatro cuestiones sobre las que espero podamos llegar a tratar entre los tres. Y estos tópicos son, en primer lugar, la especificidad, problematizar cuál es la especificidad de la investigación educativa. En segundo lugar, la cuestión del impacto social que tiene la investigación educativa en la realidad. Otra cuestión tiene que ver con, eh, y en relación con este impacto, la pluralidad y diversidad de investigaciones, de líneas, de temas que hay de investigación en el país, ese mapa, este territorio de investigación. Y por último, no cerrar la conversación sin hacer alguna referencia a justamente uno de los métiers de los dos invitados, que es la de formar investigadores en educación, ya sea vía de formar en carreras de grado para elaborar las tesis finales de licenciatura o para elaborar las tesis en las carreras de posgrado. Bueno, entonces voy a pasar a plantearles la primera cuestión em, sobre, bueno, ¿qué es lo que distingue a la investigación educativa de el resto de la investigación general del campo de lo social? ¿Cuáles serían nuestras notas identitarias? No sé, José, si querés comenzar con esta cuestión. Estás muteado, José. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Maite, muchas gracias. Hola Vero, ¿cómo están? Y bueno, las personas que están acompañándonos, también un gusto estar con ustedes. Bueno, esta es una pregunta interesante que siempre la discutimos, ¿no? Porque en realidad, eh, a ver, yo pienso que lo que distingue, hay algunas cuestiones que me parece que tienen que ver con el campo epistemológico, con el recorte epistemológico, sobre todo cuando nosotros hablamos de la investigación educativa desde el campo de las ciencias de la educación, porque yo creo que ahí también tenemos que nosotros defender un poco más el territorio de nuestra profesión también, ¿no? En el sentido de que y esto tiene que ver también con la cuestión de el último tópico. Creo que una cosa es formar y en la investigación o también en la formación de posgrado, cuando nosotros tenemos como objeto de estudio la educación como práctica social o la educación como un fenómeno social, digo. Y en eso confluyen un montón de profesionales que están interesados por el campo de la educación, que toman a la educación como un objeto de estudio, pero lo abordan
desde los campos teóricos, con los métodos, con los recursos y también con los lenguajes disciplinares que son propios de esa disciplina. Quiero decir, hay sociólogos que se dedican a la sociología de la educación, que toman temas, digamos, como objeto que están vinculados a la educación, al trabajo, digamos. Hay politólogos, hay economistas, ¿no? Pero en realidad la pregunta es, bueno, ¿de qué modo no, son investigaciones valiosas esas? Pero hay que reconocer que están hechas en un lenguaje y son, por así decirlo, eh, la investigación sobre esos objetos educativos está basada en el préstamo de las matrices teóricas, metodológicas y epistemológicas y discursivas de sus disciplinas de origen, ¿no? Y creo que otra cuestión diferente es pensar la educación y la investigación educativa desde el campo de las ciencias de la educación, que es un campo plural, que es un campo también heterogéneo, que se alimenta de algún modo de los recursos de otras disciplinas, pero que tiene otra especificidad, ¿no? O sea, otra, porque en el fondo... y podemos ver ahí todo el debate, bueno, yo soy profesor de pedagogía, teoría de la educación, digamos, entonces todo ese debate acerca de cómo son las relaciones, las articulaciones que tenemos desde las ciencias de la educación como una disciplina de estas surgidas en la década del 70, digamos, también con un Exacto. proceso de ruptura donde hay un intento de incorporar en un campo específico los aportes de la psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología, pero desde una lectura desde dentro, ¿no? Primero diría eso, que ahí hay una especificidad según que sería la del propio recorte del campo de la ciencia de la educación, que está como en algún sentido en las políticas de investigación, en los sistemas de acreditación, está como devaluado. Quiero decir, hoy en día cualquier persona que tiene un proyecto de investigación que toca un tema de carácter educativo, por ejemplo, el rendimiento de los estudiantes, de los ingresantes de la carrera tal en la universidad. Y la gente que hace eso son matemáticos, son de la disciplina, ¿no? Son estadísticos. No considera que hacen investigación en su campo. El objeto define que se trata de investigadores educativos, ¿no? Entonces ahí yo reivindico de algún modo un poco más la necesidad de ser más territoriales en que podamos, digamos, tener una mirada abierta, receptiva, pero también priorizar la constitución del propio campo de la ciencia de la educación. Y cierro con otra cuestión que para mí es importante, que si uno, en un sentido estricto, digamos, por lo menos yo pienso, y en mis trabajos siempre, y en mis intervenciones siempre digo, que hay una diferencia entre investigar acerca de la educación, ¿sí? Donde mantenemos esa distancia entre el objeto, el sujeto, digamos, y de algún modo tenemos esa perspectiva extractivista de la investigación que va a las escuelas, va a las aulas para sacar los datos, pero vuelve a su escritorio y analiza la realidad educativa, esa relación de algún modo muy objetivada con el objeto de estudio de la educación. Y otra cosa, lo específico, yo diría, de la investigación educativa es que nos formamos investigando. Yo creo que la investigación educativa tiene que ver con los procesos de formación. Por eso, digamos, defiendo la relevancia que tiene la investigación. Y cuando nosotros hablamos de investigar la práctica, la reflexión sobre la práctica, en realidad estamos diciendo que creemos que esos procesos de investigación son procesos necesariamente formativos, son autoeducativos, son autoformativos, ¿no? Y creo que esa es una diferencia también que es propia del campo de las ciencias de la educación. No hacemos investigación solo acerca sino que pretendemos hacer investigación educativa, es decir, que sea formativa, que eduque a través de la investigación. Yo dejo ahí y Vero, te toca. Sí, Vero. Continúo. Bueno, buenas tardes en principio. Muchísimas gracias por la invitación, Maite,
Para mí es un gusto y un honor compartir esta conversación con José, que como recién comentaba Mónica, es referente en nuestro campo, entonces es un gusto que me estoy dando. Eh, y en línea con lo que planteaba José, ante esa pregunta, ¿no? ¿Qué distingue a la investigación educativa de otras investigaciones en ciencias sociales? En esa misma línea, yo creo que considero que es la mirada sobre los objetos de investigación, ¿no? Y que esos objetos pueden ser prácticas, instituciones, fenómenos, procesos del campo educativo, que como recién decía José, también pueden ser abordados desde otras ciencias sociales, ¿no? Desde la economía, la historia, la sociología, pero que desde la investigación educativa tienen un interés particular, por eso que nosotros llamamos lo educativo, ¿no? Y que lo educativo mucho tiempo estuvo circunscripto a lo escolar, ¿no? Al sistema Exacto, educativo formal, pero que paulatinamente lo educativo fue incorporando otras formas, espacios, prácticas en los que acontecen procesos de formación, de constitución de subjetividad, de configuración de identidades sociales, de posiciones, de relaciones sociales. A mí me sirve mucho pensar a la investigación educativa como campo y como práctica, que también subyace en lo que planteó recién José, ¿no? Y ante la pregunta entonces sobre aquello que distingue a la investigación educativa como campo, pienso que es un espacio de construcción de saberes que está abonado por múltiples disciplinas, que involucra a distintos actores que tienen también intereses particulares, que producen conocimientos sobre distintos aspectos de la realidad educativa, al tiempo que también luchan por la hegemonía de sus puntos de vista, ¿no? Ujú. De los conocimientos producidos y de los modos en que esos conocimientos son producidos. Eh, en ese sentido, pensar la investigación educativa como campo implica también pensarla como un espacio de lucha por la mirada legítima sobre los problemas exactamente. educativos, ¿no? Eh, Sobre problemas educativos, un espacio de disputa entre diferentes modos de hacer ciencia, como recién decía José, sobre y en educación, ¿no? Modos diferentes de hacer ciencia y de entender la relación con la producción de conocimiento, el uso, la difusión de ese conocimiento, y ahí entonces se dan todas las discusiones sobre las formas válidas de producir conocimiento, los actores que están legitimados para hacerlo, los modos que son reconocidos para la circulación de esos saberes. Y, y en tanto práctica, considero que la investigación educativa es un proceso de producción de conocimiento que es sistemático, que es valioso sobre, como decíamos recién, fenómenos, procesos, objetos, sujetos, ¿no? Que es una actividad que es necesariamente diversa por la multiplicidad de objetos, de abordajes, de los públicos a los que se dirige, de las demandas, las necesidades que también procura atender. Y en esa, con esto cierro, en esa diversidad de objetos, de abordajes, de públicos, demanda. También ahí radica la complejidad de nuestro campo, porque es un campo que tiene fronteras que son difusas, dificultades para delimitar sus propios límites en relación con otros campos. Como decía recién José, somos muchas las tribus que habitamos, ¿no? El campo de la investigación educativa, que tenemos distintas formaciones disciplinares, distintos intereses en función de las posiciones que ocupamos. Pero que también ahí me parece que es central esto que planteó recién José sobre la necesidad de valorizar, de reponer en este campo la posición de quienes investigamos del campo de la ciencia de la educación, que ahí también radica esa singularidad. La mirada, ¿no? Que es Es lo la que, con mirada. lo que arrancaba, la mirada sobre el objeto es lo que nos distingue. Y esa mirada se alimenta de una matriz, como decís, muy compleja, disciplinar, epistemológica y sobre todo que tiene que ver con la historia de la constitución del campo de las ciencias de la educación. Creo que esta pregunta es un poco, no sé, eh, complicada de responder también, que no, ¿saben por qué? Porque no vamos a tener una única respuesta
porque hay cuestiones de delimitación del campo epistemológico que no sé si alguna vez se van a poder resolver. Todavía están en discusión si es ciencia de la educación o ciencias de la educación, según en qué historia de ámbito académico nos ubiquemos, pero sí creo que es muy importante resaltar lo que los dos están diciendo, que tiene que ver con esto que decís, Verónica, de la mirada en la investigación. Y la mirada implica tanto cómo problematizamos, a cómo abordamos las investigaciones y por lo tanto qué reflexiones podemos hacer y que aplicar un test sobre alguna cuestión, no sé, psicológica, no es necesariamente estar haciendo investigación educativa. Y esto creo, José, me sumo a lo que decís, no, no es por ser territorial, sino por defender la constitución de un campo que es muy complejo, que recibe de otras disciplinas, pero también aporta, y no sé si muchas veces se entiende en qué sentido aporta la investigación educativa. Y Ujú. enlazado con esto, entonces introduzco la segunda cuestión, también compleja y comprometida, que es, bueno, ¿cuál es el impacto o cómo podemos pensar el impacto de las investigaciones educativas en, en lo social, en las decisiones de políticas? En tal sentido, y acá dejo que hablen en el orden que ustedes quieran, es, ¿creen que nosotros, que la investigación educativa incide de alguna manera en las decisiones sobre políticas públicas o en las prácticas escolares? Y además, y si incide o si incide poco o incide mucho, el problema de las mediaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo llegan los resultados, cómo se leen los resultados de la investigación educativa en función de todas estas mediaciones que hay hasta que llega a los interesados o a los que están implicados? ¿Creen que pueden haber distorsiones o eh, confusiones, obstáculos? Dejo abierta la continuación de la cuestión. No sé si sigo yo, Dale, José. dale, Vero, Dale, dale. dale. Vamos de Eh, sur a norte ahora. Dale, de sur a norte, tal cual. Eh, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos para el campo educativo en general, ¿no? Que los conocimientos producidos por la investigación educativa contribuyan a las prácticas escolares y a las políticas públicas. Eh, y ahí considero que ha habido contribuciones del campo que se han recuperado para la formulación de políticas públicas, específicamente de políticas educativas a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones. Eh, Pienso en los aportes de la investigación educativa sobre trayectorias educativas y escolares, sobre alfabetización inicial, sobre afiliación a la vida universitaria, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos concretos que han tenido su lugar en la formulación de políticas y programas para los distintos niveles educativos. Eh, Ahora bien, me parece también que en su traducción práctica, es decir, en la puesta en marcha de tales políticas, no se observan los resultados esperados o las contribuciones de mejora que la literatura sobre el tema plantea o que las investigaciones plantean, ¿no? Continúan habiendo problemas con la alfabetización, en las trayectorias escolares, en los procesos de afiliación universitaria que se expresan en fenómenos como el abandono, la prolongación de los estudios. Y eso me hace acordar, hay un texto del año 2011 de Baudelot, de aquel viejo Baudelot que leíamos de la Escuela Capitalista en Francia, es el libro de los 70, pero tiene un artículo más reciente, año 2011, en que él dice ahí, todo se sabe y nada cambia. Él lo plantea en relación con el estudio de las desigualdades sociales y educativas, ¿no? Dices, hemos estudiado todas las formas de desigualdad, los mecanismos que las reproducen, los efectos que genera, y sin embargo,
las desigualdades no solamente persisten, sino que se reactualizan, cobran nuevas formas, ¿no? Asumen nuevas formas. Y ahí creo que se ponen en juego varias cuestiones. Por un lado, tiene que ver con el dinamismo propio de los fenómenos educativos, en tanto fenómenos sociales y culturales, que también nos exigen a nosotros como investigadores repensar permanentemente las categorías que tenemos para comprenderlos, porque nos pueden iluminar varios aspectos, pero también pueden impedirnos ver nuevas configuraciones de las problemáticas actuales. También en esa relación entre investigación educativa y políticas públicas y prácticas escolares, también ahí tenemos que tener en cuenta la no linealidad, ¿no? Entre el establecimiento de una política, de un programa, el cambio y la mejora. Porque también sabemos que la gramática escolar, las múltiples dimensiones que se ponen en juego en el devenir de una política, las prácticas instituidas, las condiciones de posibilidad, ponen en tensión esa idea de linealidad, de aplicabilidad y de relación causal entre Claro, no propuestas de existe. cambio y mejora. Eh, También me parece que ahí tenemos que revisar y tener en cuenta, recién José hablaba de los lenguajes, ¿no? La distancia que muchas veces existe entre los lenguajes, los intereses, los tiempos de la investigación y las necesidades y las urgencias de las instituciones educativas, por ejemplo. Ahí hay una temporalidad de la vida escolar que no se condice con la temporalidad de la investigación educativa, ¿no? De los tiempos de Exacto. planificación, de desarrollo de las investigaciones, de producción de conocimiento, de difusión. Y con esto cierro también, me parece que es lo mismo con la agenda de problemáticas relevantes para las instituciones, para las organizaciones educativas y las agendas de investigación, por ejemplo, de organismos de financiamiento nacionales, internacionales, que también definen ahí problemáticas y muchas veces no se condicen con los temas de agendas de las propias instituciones. Y que en contextos como los actuales, ¿no? Pienso en contextos de crisis, de restricción presupuestaria como los que estamos viviendo ahora, cobran también fuerza agendas internacionales, ¿no? En tantos vías alternativas de financiamiento para la investigación que también instalan, ¿no? Nuevos temas, agendas, preocupaciones, que muchas veces no se condicen con las problemáticas que manifiestan, expresan y viven en lo cotidiano los actores que están eh, en el territorio, digamos. Ujú. Sí. Bueno, bueno, qué interesante la respuesta de Vero. Yo voy a ir por otros lados. Así, digamos, tiene más trabajo para poder recuperar muchas ideas, o por lo menos ideas diferentes, pero que están en sintonía, ¿no? Y voy a empezar contando, yo hoy a la mañana llegué de hacer trabajo de campo en Fiambala, que queda a 360 kilómetros de Catamarca, una zona que está en el límite ya con la frontera con Chile, trabajando con estudiantes, profesores de los institutos de profesorado del oeste de Catamarca, ¿no? Cuando veníamos en el auto conversando con quienes trabajan conmigo, eh, hablábamos de lo que había pasado con el famoso streaming del CONICET, ¿no? Y digamos, estas cosas y una de las chicas que trabaja conmigo dijo una cosa que me pareció fantástica y que la quiero recuperar, ¿no? Dijo, bueno, es que veníamos también hablando porque había mucha discusión, aún en esos contextos, digamos, sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo va a impactar, ¿no? Entonces, habíamos estado los 2 días como con muchos temas ahí escuchando a la gente, viendo. Y entonces Cecilia dijo, eh, le he preguntado a la inteligencia artificial cosas, pero la inteligencia artificial no me dice nada sobre las escuelas rurales de Catamarca. No me dice nada sobre ciertos temas que nosotros investigamos en estos contextos, ¿no? Entonces dijo, a mí me parece, agregó, ¿no? Esto de hablando, bueno, esto es realmente, necesitamos que la agenda de investigación nos la arme la inteligencia artificial, esto, porque también si le pregunto a la inteligencia artificial sobre los temas de la agenda, de las demandas, de la cuestión,
el alimento de la inteligencia artificial no registra muchos de los temas que son el pan nuestro de cada día en las escuelas, en las problemáticas. Y dijo una cosa que a mí me pareció fantástico. Dijo, a veces es lo mismo lo que ocurre en en el mundo de las escuelas, sobre todo en el interior del país, es lo mismo que lo que ocurre en el fondo del mar. Hay cosas maravillosas, hay cosas que generan fascinación, hay cosas que uno las encuentra, pero no se las conoce porque están en el fondo del mar. Como nuestras realidades muchas veces, nuestras realidades locales, nuestras problemáticas locales, digamos, son parte de ese universo, digamos, sumergido, por así decirlo, por lo aparente, por lo que se ve, por los temas que son hegemónicos, que homogeneizan las agendas teóricas, académicas. Y a mí, bueno, traigo esto para me ha dado para pensar mucho esto, ¿no? Primero, me encantó que una investigadora joven pensara de ese modo, ¿no? Y pudiera sentirse feliz de decir, y yo me dedico a esto, digamos, ¿no? Y vuelvo contenta de hacer este trabajo que por ahí no va a ser, no va a tener la visibilidad de la estrella culona, pero yo sé que lo que hago tiene un sentido, ¿no? Y creo que eso tiene que ver bueno, con, con cómo nosotros pensamos, ¿no? Yo ahí pienso que hay mucha investigación educativa, pero aquí hay que pensar quién la produce y desde dónde se produce. O sea, esto del impacto social, ¿no? Yo creo que hay tres actores fuertes que producen investigación educativa, que son el propio Estado, los propios ministerios, Así es. que no lo vemos tanto, es muy sutil su intervención, pero si uno mira, digamos, si uno quiere tener lecturas macro, quiere tener de algún modo una perspectiva estructural de muchos problemas, creo que los ministerios producen mucha investigación, que es un tipo de investigación, que es una investigación orientada, que podemos decir, es una investigación que alimenta la burocracia y la necesidad de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucha información de la investigación que alimenta las políticas. Pero bueno, es una investigación que el Estado hace en general para alimentar su propio sistema decisional, digamos. Con lo cual también vemos ciertas variaciones. Hay otros actores que somos los universitarios y los científicos de la educación, que yo creo que tenemos un problema, porque nosotros estamos regulados como campo, como decía Vero, en este momento por lo que se llama la lógica del capitalismo académico, es decir, la cuestión de Cual, que tenemos que publicar, tenemos que producir, estamos regulados por la productividad, se nos evalúa por cuántos papers publicamos, ¿no? tal cual. Y esa lógica del capitalismo hace que nosotros por ahí estemos más preocupados por la publicación en la revista que por llegar. Entonces, nos leemos dentro de la comunidad y eso tiene un valor importante. Esto muestra la relevancia de nuestros trabajos, pero en realidad no llega a otras audiencias que que serían las que podrían enriquecerse. Y lo digo también críticamente. Yo pregunto, ¿cuántas investigaciones y publicaciones nuestras leen nuestros estudiantes en la facultad? Por ejemplo, Por ejemplo, es decir, bueno, ¿cuántos artículos míos yo tengo? Porque no se trata de autobombo, de autopromoción, es mi producción propia de conocimiento. Sin embargo, tenemos como un yo no doy mis libros o mis textos de metodología en mis cursos de metodología, empiezo por mí. Digo, hay como una cuestión de un prurito, de yo no muestro lo que hago, y en realidad los estudiantes están llegando al final de la formación casi sin haber leído nunca un paper, mucho menos una investigación completa. Creo que ahí hay un problema, ese tipo de producción que en general tiene otra, es más rica, es más variada, es más plural, o tiene otras perspectivas, otras apuestas de conocimiento. Sin embargo, es como un diálogo para dentro de la comunidad, no tiene un impacto, no sé si incide tanto en las políticas, ¿no? Y después hay otro nivel, de algún modo, que también ahí intervienen los institutos de formación docente, y que hay muchos que producen
buenas cosas que en general, como no son parte de ese otro circuito, quedan fuera y quedan como... y después hay como el Infod, sobre todo, ha promovido esta idea de investigar para incidir sobre la práctica, que parecía potente, pero en realidad esa mirada sobre la práctica es una mirada que siempre ha mirado la investigación y que ha constituido también un imaginario de la investigación como pesquisa policial, ¿no? ¿Por qué? Porque el modo de plantear los problemas siempre ha sido desde el Claro. déficit, desde la falta, de lo que los alumnos no tienen, de los problemas de alfabetización académica de los ingresantes. Digo, el modo de problematizar por ahí, desde tan cercano a la práctica, produce por ahí esta cuestión, ¿no? Y yo creo que ya termino con eso, me pareció fantástico las cosas que planteó Vero, ¿sí? Y a mí me parece que en este momento hay otros actores que están tomando terreno que tiene que ver con el proceso de privatización de la educación, que es el papel que tienen las ONGs o las fundaciones, o llamémosle, digamos, como le llamemos, que tienen una cosa muy interesante, digo, y creo que son paradigmáticos en un punto, lo cual no significa que sean un ejemplo o que yo comparta eso, pero digo, ¿cómo funciona esto? Esta gente que agarra una base de datos grande y que utilizan datos que las universidades no utilizamos, ni en las, digamos, que son los datos que genera el sistema educativo para poder leerse. Digo, que yo creo que hay mucha información buena, con buenos datos que no los utilizamos en la investigación universitaria. Entonces, estas organizaciones, puedo decir, no sé, no me animo, digo, Argentinos por la Educación, CIPEC, digamos, todas estas, que en realidad toman los datos, los constituyen en una noticia mediática, ¿no? El 53% de los chicos de tercer año de la escuela secundaria no tienen niveles aceptables de comprensión lectora, ¿no? Y esto se convierte en una noticia y se constituye en un problema que constituye una agenda de políticas, ¿no? Digo, entonces ahora estamos con la alfabetización. Si uno rastrea esto, no es que no sea relevante el tema de la alfabetización, pero uno ve que la génesis, la genealogía de todo ese discurso tiene que ver con cómo esta construcción mediática de los problemas de la educación, ¿sí? Se convierten, por un lado, en nuevas líneas de investigación, en nuevas políticas y también en nuevos sistemas de capacitación docente, nuevos textos editoriales. O sea, eso algunos autores, digamos, Kinsella, por ejemplo, hace un análisis muy interesante, que esas son las formas nuevas de la privatización, que no se trata de Exacto, abrir más escuelas privadas, menos escuelas privadas. por La plata, supuesto. entonces, ahí creo que ahí tenemos como un actor nuevo en esto que planteaba Vero, ¿no? Que tiene una lógica más efectiva porque configura el problema y la agenda de investigación desde el sentido común de la sociedad. Sí, totalmente. Digo, para dejarlo ahí por el tiempo, me callo. Totalmente de acuerdo con lo que plantearon los dos. Y bueno, justamente hablando de las investigaciones, ya más desde a ver, territorio académico, ¿no? De la investigación educativa en Argentina y aprovechando que está Verónica de la Universidad Nacional del Sur y José desde Catamarca, Santiago del Estero, un poco, bueno, es imposible atrapar la diversidad tanto de objetos como metodológica que existe. Pero bueno, la pregunta iba si creen que es posible, aún sabiendo que no se puede agotar la cuestión, identificar líneas, temas, problemas que sabemos que son heterogéneos, pero que están alimentando este campo de investigación educativa en la actualidad. Pero no sé si por ese lado querés Dale, comenzar. dale. Sí, creo que en esa heterogeneidad que vos planteabas, Maite, del campo de la investigación educativa, podríamos identificar
áreas temáticas que tienen distintos grados de consolidación, ¿no? En relación con sus trayectorias y su institucionalización. Y digo, si quisiésemos dar una respuesta, o una posible respuesta, podríamos hacer distintos ejercicios para poder identificar esas líneas, esas áreas. Podríamos revisar revistas especializadas, esa puede ser una vía, identificando temáticas, disciplinas, objetos de investigación. Podríamos revisar, indagar también las producciones de los posgrados en educación, ¿no? Bajo la forma de tesis, de los institutos, grupos y redes de investigación, los grupos, proyectos en las universidades, en las áreas de educación de organismos científicos como CONICET. Incluso en nuestro campo hay estudios que han tomado precisamente el campo de la investigación educativa como objeto de estudio, lo han historizado, ¿no? Han identificado subcampos, tradiciones. Pero pensando en esta pregunta, yo quisiera en esta oportunidad compartir em, una de las formas posibles o una de las formas en las que se expresa esa heterogeneidad en el campo de la investigación educativa, que es la forma que asumen en la sociedad argentina de investigación educativa, ¿no? En los distintos coloquios de la SAIE. La SAIE en este momento, la Sociedad Argentina de Investigación en Educación, se encuentra organizando su sexto coloquio de investigación educativa que se va a llevar adelante el año que viene. Y allí podemos ver áreas temáticas, grupos de trabajo que se fueron a lo largo de estos últimos años, que se fueron definiendo, suman un total de 16 a la fecha, y que de algún modo, digo, tomo como una de las posibles, ¿no? Organizaciones, pensando en la SAIE como un espacio en lo que nos convocamos investigadores del campo en eso, en esas áreas temáticas, en esos grupos de trabajo, se expresa esa diversidad del campo, ¿no? Una diversidad que es teórico-metodológica, pero que también es político-ideológica, es Total. generacional, es institucional. ¿Y cuáles son esas áreas? Revisaba, ¿no? En los registros de los coloquios anteriores y ahí encontramos áreas temáticas vinculadas a la sociología de la educación, universidad, didáctica y tecnología educativa, educación secundaria, política educativa y educación comparada, formación y desarrollo profesional docente, historia de la educación, pedagogía, educación y formación para el trabajo, educación inicial, discapacidad, currículum, psicología de la educación, educación de jóvenes y adultos, usos de información estadística y de acceso a datos públicos, formación para la investigación. Y veía que estas distintas áreas de investigación presentan también distintos grados de consolidación. Exacto. Algunas de ellas con un alto grado de institucionalización si consideramos que tienen eventos propios, que tienen revistas especializadas, que tienen grupos de trabajos consolidados, como puede ser el área de universidad, de política educativa, de educación Historia de la secundaria. educación. Exactamente, historia de la educación, por nombrar algunos de ellos, ¿no? Otros que están en expansión, como el de formación docente, grupos de trabajos emergentes, como el de uso de información estadística. Exacto. Eh, Áreas que tienen diferentes grados de consolidación y vinculaciones muy estrechas que también hacen difícil la demarcación, como puede ser el área de didáctica y de currículum. Otros que van cobrando centralidad en las agendas, como el de educación infantil, discapacidad, ¿no? Me parece que esa mirada a la conformación de áreas, grupos de trabajo que conforman la SAIE, nos permite reconocer la heterogeneidad del campo en términos de subcampos, de conocimiento, de formaciones disciplinares, de múltiples trayectorias, múltiples trayectorias intelectuales, profesionales, distintas tradiciones teórico-metodológicas y de diversidad también en términos de pertenencias institucionales, adscripciones generacionales y lo que planteaba recién José,
que tiene que ver con la representatividad regional, ¿no? Si hay una deuda pendiente en nuestro campo de la investigación educativa, es esa representatividad regional. Bueno, creo que toda esa multiplicidad de dimensiones se ponen en juego en la configuración de aquello que investigamos, ¿no? En el campo de la investigación educativa. Como recién decía, la pertenencia institucional, las tradiciones, las posiciones teóricas, metodológicas que asumimos como investigadores, las problemáticas de investigación regionales, locales, cuáles son las problemáticas que nos interpelan. Allí también radica fundamentalmente la diversidad, ¿no? Pero también, insisto con esa idea que planteaba antes, me parece que ahí aparece también una tensión entre las problemáticas locales que nos interpelan como investigadoras y como investigadores, y aquellas que son definidas como estratégicas por organismos, por ejemplo, de promoción científico y tecnológica, ¿no? Que vienen ligadas al financiamiento. Entonces, me parece que ahí hay tensiones en la definición de lo que investigamos, de lo que es relevante investigar, como decía José recién, para quién, ¿sí? Es relevante, y en la definición de las agendas de investigación. Sí, por ahí agregar, te escuchaba, Vero, y pensaba, ¿no? Que en estas historias de constitución de estos grupos, subgrupos, subcampos dentro de la ciencia de la vocación, también vinculada a las agrupaciones de las cátedras, ¿no? Tal cual. Cátedras de pedagogía, De política cátedras que educativa, también han estado nutriendo y que hacen a la identidad, ¿no? De tal cómo cual. se van constituyendo estos campos y que algunas alcanzan, como vos estás diciendo, una trayectoria que ya pasa la frontera del país, pueden ser regionales, Mm. internacionales, y que esto nos hace a mucha diversidad dentro de ese territorio de investigación en educación. José, si querés. Ujú. Sí, yo pensaba, esta descripción que hace Vero, yo participé de la elaboración del análisis que hizo el CONICET sobre el propio campo, para que tengan una idea, quienes nos escuchan, dentro del CONICET el área de educación representa el 1% de la total de investigadores y becarios, ¿no? Entonces, si uno mira el volumen, la extensión, la supuesta relevancia que tiene la educación como institución social, este, bueno, estamos como muy atrás a la comunidad de los biólogos, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces, ahí hicimos un análisis que un poco tiene que ver con la capacidad humana, las líneas, las cosas que había, y creo que hay como dos ejes, ¿no? Pero las ha descrito. Creo que hay algo que tiene que ver con lo disciplinar, con la investigación educativa que se hace dentro de los campos disciplinares, como ustedes mencionaban, historia, política, didáctica, pedagogía, que me parece que eso es como una producción hacia adentro de unas disciplinas específicas que también tienen bastante regulado el campo y bastante institucionalizado sus prácticas de investigación. Y por otro lado tenemos la otra problemática que es digamos, el otro eje que sería también el de cómo anclamos esas disciplinas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Entonces, Es, si uno mira, digamos, qué se investiga en el campo de la educación inicial, digamos, ¿sí? Uno, primero como a ver que casi sobre educación inicial, sobre educación rural, sobre educación intercultural bilingüe, pensando en, por ejemplo, las modalidades que tiene el sistema, ¿no? Jóvenes y adultos, ¿no? Uno ve que ahí hay vacancias muy pronunciadas, que tenemos muy poca gente que trabaje esas temáticas, ¿no? También esa es otra discusión. Sí, no podemos abarcar todos los temas de la investigación educativa por la extensión misma que tiene el objeto de educación, por la complejidad, la diversidad, todo esto. Entonces, bueno, nosotros acá nos especializamos en este tema, vamos desarrollando también una tradición, por así decirlo, una escuela donde definimos dos o tres temas que tienen que ver muchas veces con los liderazgos que tienen los grupos, sobre todo en las universidades del interior, ¿no? Entonces,
ahí uno encuentra que no hay tanta diversidad temática por ahí, porque no hay capacidad para hacerlo, eh, para poder tener unos niveles equivalentes de desarrollo, ¿no? Y eso también genera una cuestión, lo digo como, digamos, lidero un equipo y yo, digamos, intento y lo logro, ¿no? Que la gente que me sigue generacionalmente tenga sus propias líneas. Y es Ah, todo un duelo esto de que no nos queremos seguir trabajando juntos, pero ustedes tienen ya, vayan, tengan sus becarios, ¿no? Como que uno empuja la autonomía de los otros, pero hay algo también ahí que cómo opera y que creo que es un fenómeno, digamos, para mirar. Lo otro es que yo creo que también nuestros objetos, eh, yo creo que hay ausencias también, ¿no? Por ejemplo, nosotros no trabajamos casi nada de lo que es fuera del mundo escolar. Esto que empezó hablando Vero cuando lo planteó lo educativo en un sentido amplio, tenemos una mirada muy limitada y, digamos, y muy sesgada hacia lo escolar. Entonces, exacto. creo que ahí hay temas como qué ocurre con procesos educativos. Yo que trabajo temas como educación de personas mayores, digamos, ¿no? Que no está institucionalizada en el sistema, que está en un lugar, pero hay un montón de temáticas. Hay actores, las familias, por ejemplo, ¿no? Nadie estudia qué pasa con el proceso de escolarización de la familia. Digamos, ahí hay como, y no lo miramos desde la perspectiva, que sé yo, de la didáctica, por ejemplo, el Mm. análisis de la familia, es un actor desconocido, ¿no? O sea, nuestros referentes son la escuela y el Estado como gestores Disculpame, de las José. políticas. Y eso, esto que está diciendo de la familia, justamente se visibilizó mucho La durante la pandemia. pandemia. Y Ujú. pasó la pandemia y es como decir, no, no quedó resonando como una cuestión a investigar, sino del otro lado, siempre desde lo escolar, el uso de las tecnologías por parte de los docentes, cómo hacemos para variar nuestros regímenes académicos. Y ese actor ahí que quedó, no. Sí, No está siendo indagado. claro, y ahí yo decía, bueno, pienso, digamos, en la provocación que es tu pregunta, porque son provocadoras tus preguntas, Maite, que también la heterogeneidad produce una balcanización, digamos, Mm. del conocimiento educativo, ¿no? Entonces, eh, eh, es re importante esto que está pasando y que lo celebro, que es esto de la asociación, formación de redes, de redes temáticas, ¿no? Y en la jornada de investigación en educación de Córdoba, no las últimas, sino las anteriores, yo hice un trabajito así, me invitaron a un panel, entonces dije, bueno, vamos a mirarnos nosotros mismos, ¿no? Y entonces había, creo que algo así como 200, 300 trabajos presentados, y paradójicamente las mesas menos nutridas con trabajo eran las de didáctica y currículum. Así es, así es. Entonces yo decía, bueno, todos los problemas ocurren dentro de la escuela, todos los problemas son con la enseñanza, todo tiene que ver con el aprendizaje, con la inclusión, con las construcciones metodológicas. Ahora, ¿dónde están las investigaciones esas? Así es, ¿Dónde están totalmente. estas investigaciones que deberían volver al aula, que deberían alimentar discusiones sobre los procesos? Yo digo, también hay algo paradojal ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque había un montón de trabajos sobre ESI, sobre género, digamos, que son temas relevantes también, pero que hay como una contradicción, ¿no? Porque había temáticas que eran 40 trabajos y la mesa de aprendizaje tenía 18. Y quizás, digamos, uno veía las construcciones teóricas, los sustentos, digamos, muchas mesas, muchos temas digamos, eran, digamos, miradas desde otros lugares, de otros autores, y era una mirada, digamos, rica, insisto, valiosa, pero que no había esa posibilidad de mediación con lo educativo que planteaba Vero al comienzo, que Exacto. sería una distinción de la investigación, ¿no? Entonces, creo que ese, y eso de las tribus, la metáfora esta que Vero trajo, digamos, también, ¿no? Creo que no estaría malo pensar que somos tribus, digamos, ¿no? Bueno, pero tenemos que tener una confederación, porque si no también, digo, si las tribus pudiéramos dialogar, tener nuestros tratados, digamos, por así decirlo, ¿no?
podríamos también unir, porque yo creo que hay un perspectivismo muy peligroso, porque todos queremos hacer de nuestra parte el todo del problema o de la solución que tenemos para la práctica de la educación, ¿no? Pienso eso. Bueno, y justamente en relación con esto y para ir planteando ya la última cuestión, bueno, vendría a ser como la síntesis de este camino que hemos recorrido conversando los tres. Bueno, ¿cuáles serían entonces los desafíos para nuestras jóvenes que se están formando en el campo de la investigación educativa? Justo aclaro para los que nos están escuchando que esta pregunta también la hago porque tanto José como Verónica trabajan directamente con esta cuestión, ¿no? Formando investigadores en el grado y en el posgrado. Sí. Bueno, No, dale, dale, José. dale, yo creo que en realidad no sé si formamos investigadores, digamos, o sea, acompañamos a gente que tiene la obligación de hacer una investigación para acreditar una titulación, ¿no? Entonces, Exacto. creo que ahí tenemos un problema porque mucha gente tiene que pasar por ese tránsito y eso puede ser una experiencia formativa positiva, pero también una experiencia formativa de deformación, digamos, en el sentido de que yo encuentro muchos egresados que vienen a hacer otro ciclo de complementación y dicen, yo soy licenciado, no sé, en educación especial, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar, encuentran que todo lo que habían hecho antes en su trabajo, en el otro trabajo de licenciatura, no estaba tan bien hecho, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, y muchas de esas experiencias son las que luego se llevan a los institutos de formación docente, ¿no? Entonces hay como una reproducción de un tipo de investigación que es como, te diría, un simulacro de investigación, una investigación de baja intensidad, le podemos llamar, digamos, que tampoco sirve para producir conocimiento significativo y riguroso. Yo soy un poco escéptico, por eso espero que Vero tenga una perspectiva más esperanzadora. Pero yo quiero, mira, más que pensar en los desafíos, decir qué cosas pienso porque viste que los talleres de tesis se nos pide mucho y en el proceso formativo se le da muy poco al estudiante. Exacto, sí. Digo, se le da muy poco en qué sentido. Al final los alumnos tienen que poder, digamos, escribir académicamente. Cuando no han escrito más que algún parcial y algún profesor un poco que le ha planteado, hagan una monografía, hagan un ensayo, hagan una recensión, pero en realidad los procesos de escritura académica, los procesos formativos son muy escasos y también, digamos, no tienen que ver con la escritura académica. O sea, no hay escritura académica, no hay lectura científica. Esto que decía hace un rato, no hay lectura de texto científico, ¿no? O sea, no, porque también uno aprende a escribir académicamente, aprende a razonar Leyendo. leyendo trabajos de investigación, no manuales de texto y esto. Y creo que lo que tenemos que repensar es que también le pedimos mucho a los espacios de metodología de la investigación y nos desentendemos de que las competencias científicas, aprender a analizar evidencia, aprender a argumentar, aprender a plantear problemas, poder, digamos, discutir posiciones diferentes, no son prácticas que son las prácticas necesarias para luego hacer investigación, pero son prácticas transversales que deberíamos pensar cómo las introducimos en la enseñanza de las disciplinas. Yo estoy proponiendo una cuestión que es esto de la investigación formativa, ¿no? Y de pensar cómo pensamos el desarrollo de las competencias como parte de las estrategias didácticas en el aula de educación superior. Exacto. Sí. Bueno, la práctica se basa en la observación, entonces no hay que esperar que la metodología te dé cuáles son las prescripciones de la técnica de la observación. No, hay que enseñar a observar, en la psicología se usa la entrevista, bueno, cada disciplina tiene que pensar cómo se produce conocimiento, cuáles son las herramientas de producción de conocimiento e incorporarlas como parte del proceso de enseñanza,
digamos, y eso también nos haría hacer otro tipo de evaluaciones, ¿no? Digamos, que un alumno tenga que diseñar un guión de una entrevista, buscar 4 o 5 textos vinculados a eso para hacer el guión, hacer 2 entrevistas, desgrabarlas, hacer un informe. Eso es, digamos, una secuencia evaluativa, por decirlo de algún modo, mucho más poderoso que un parcial. Por supuesto. Y sin embargo, y ahí hay un montón de aprendizajes que nosotros no los hacemos y los pobres estudiantes tienen que hacer ese aprendizaje al final del proceso. Y donde también enseñamos metodología muchas veces sin eso que es propio de la metodología, que es el aprender haciendo. Entonces aprendemos la teoría metodológica, pero recién nos confrontamos con las dificultades, las contingencias del hacer en el momento final de la carrera, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que pensar cómo hacemos esa formación metodológica. Pero espero que tengas propuestas hermosas y esperanzadoras. No sé tanto, José, pero porque aparte coincido, creo que no, porque Sí, coincido con todo lo que dijo, con todo lo que plenamente. planteó. Yo también trabajo en un taller de tesis del último año de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la UNS y comparto esto que plantea José sobre la escritura académica, sobre la falta de lecturas científicas o, o que no las leen o que no las reconocen como tal, ¿no? Cuando uno en un taller dice, bueno, ¿qué investigaciones leyeron? ¿Han leído textos? En algún momento eran fotocopias, hoy ya son textos digitalizados, pero que poco se reconocen como esas teorías como producto de un proceso de producción de conocimiento. Me parece que otro desafío tiene que ver con ese acompañar a que los estudiantes, las estudiantes se autoricen a escribir y que se asuman también como autores, como autoras, ¿no? Porque vienen también en un quinto año en una tesis, les pedimos que justifiquen por qué determinado tema de investigación, por qué determinado marco referencial, por qué determinadas decisiones metodológicas. Y muchas veces vienen acostumbrados a reproducir, ¿sí? Contenidos o las voces de autores. Entonces muchas veces el esconderse detrás de este autor dijo, de la cita y en la elaboración de una tesis, que es una producción en Personal. este individual, es sumamente necesario asumirse como autor, autora de esa tesis. Y eso también es un proceso que genera dificultades, que genera muchas inseguridades en los estudiantes, en las estudiantes. Y comparto completamente esto que plantea José, que le pedimos mucho a estos espacios, ¿no? No que le pedimos mucho, sino que también depositamos en esos espacios curriculares las causas de todos los Expectativas. problemas, ¿sí? De todo lo que nos ha alcanzado en términos metodológicos y de investigación. Y a mí me parece que los tenemos que pensar, estos espacios curriculares, también como un analizador institucional de la formación, ¿no? Exacto. En su conjunto. Eh, y cuando pensaba en los desafíos, hay un desafío en la formación. También quiero recuperar esta distinción que hizo José, que me parece que es muy importante, porque la pregunta apuntaba a la formación de investigadores, investigadoras, y que quienes acompañamos en la formación, en investigación, lo hacemos acompañando a aquellos que se dedicarán o no, ¿O no? a desarrollar la tarea de investigación o no, pero que usarán herramientas de la Eso. investigación educativa para el ejercicio de sus prácticas, sí, profesionales. Y creo que en esos procesos de formación, en investigación, uno de los principales desafíos tiene que ver con lo que ya planteaba José en una de las preguntas anteriores, que tiene que ver con las condiciones de producción del conocimiento Mm. condiciones materiales y simbólicas, porque por Tal un cual. lado, o sea, quienes acompañamos los procesos de formación, nos encontramos en condiciones de trabajo que están signadas por la intensificación de la tarea, la precarización, la burocratización creciente de nuestro trabajo, que también atenta contra el sentido de lo que hacemos, con demandas crecientes, con plazos que nos surgen, con ritmos de trabajo que son cada vez más acelerados, en los que no tenemos tiempo para leer, para estudiar, para revisar, para sistematizar, para producir conocimiento.
Entonces, ese me parece que es uno de los principales desafíos, las condiciones de producción, de conocimiento de quienes acompañamos esos procesos de formación en investigación en el marco de lo que señalaba José, de las lógicas del capitalismo académico. Y en esas condiciones yo creo que se nos está haciendo cada vez más difícil mostrar, eh, demostrar, hacer vivir la práctica de la investigación como una Total. práctica creativa no escolarizada, ¿no? Esta investigación formativa de la que hablaba recién José, que sí es sistemática, es rigurosa, pero que no es rutinaria, que no se basa en recetas, sino que es una práctica que requiere de la imaginación en términos de las preguntas que nos hacemos, de los modos que encontramos para responder esas preguntas. La originalidad, me parece, de nuestras preguntas, de nuestros modos de producir conocimiento se ven permanentemente amenazadas por estas condiciones que recién mencionaba. Y hay otro desafío, ¿no? Preguntarnos justamente qué preguntas nos hacemos. Lo que decía hoy, lo que hoy ya colocaba como cuestión José, ¿para qué las hacemos? ¿Con quiénes y para quiénes nos hacemos esas preguntas? ¿Son nuestras problemáticas de investigación los problemas que preocupan? ¿Sí? A los actores del campo educativo en términos generales, a los docentes, a las familias, a las comunidades, están enraizadas en las problemáticas locales. Creo bueno, que esas preguntas remiten a un conjunto, o en su conjunto remiten a la cuestión del sentido de la investigación educativa, ¿no? ¿Qué investigamos? ¿Por qué investigamos? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Y creo que ahí hay un desafío y ahí va como mi mirada más optimista. Creo que el desafío es en estos tiempos no perder el sentido de eso que hacemos cuando investigamos en educación. En el marco de esas condiciones y poder transmitir, y más en la formación universitaria de grado, yo creo que es crucial, si bien allí hay personas que se están formando para ejercer la investigación como práctica profesional y otros que no, pero que usarán las herramientas de la Van a investigación usar. educativa para sus otras prácticas profesionales. Creo que el principal desafío que tenemos es que eso que hacen, que ese conocimiento que produzcan sea un conocimiento con sentido, que sea un conocimiento que esté vinculado con las demandas locales, em, que no sea una práctica rígida ni escolarizada, y eso en las condiciones en las que estamos llevando adelante nuestro trabajo se convierte como un principal desafío. Pero también creo que la existencia de este tipo de espacios curriculares en las carreras, de alguna manera muestra también el compromiso institucional con esa formación, porque también recordemos o tengamos en cuenta que hay muchas carreras, incluso de licenciatura, licenciatura en biología, licenciatura en economía, licenciatura de distintos campos de conocimiento que no tienen espacios curriculares eh, que tengan como objetivo acompañar a los estudiantes en ese proceso de formación. Y con esto cierro, que era lo que quería decir, que creo que es central porque me parece que es justamente en los inicios de la formación en investigación donde no digo que se constituya de manera definitiva, pero sí que se va configurando esa matriz investigativa que tiene que ver con la relación con el saber, con la producción de conocimientos, ¿sí? Entonces me parece que es nodal poner la mirada en esos espacios de iniciación a la investigación, donde empieza a constituirse eso que algunos autores llaman el hábitus investigativo, la matriz investigativa, sí o como querramos denominarla. Sí, José. Yo voy a ser breve, pero buenísimas las propuestas de Vero. Yo me quedé pensando en dos cuestiones. Esto de las condiciones de producción, que tiene que ver con la pregunta anterior. Digo, ¿por qué más de la mitad de la producción que estamos teniendo en el campo académico y la educación es sobre la universidad? Y esto no es solo porque el problema de la universidad es más importante sino porque como no hay plata para investigar,
La universidad es lo que es posible investigar, pero no tenemos plata para salir al interior, para salir a buscar datos, digo, a pesar de las tecnologías, todo esto, creo que hay algo de las restricciones económicas, sobre todo el financiamiento, que condiciona mucho esta tensión entre lo que queremos investigar, digamos que es nuestra pasión, y lo que podemos investigar. La otra cuestión de las condiciones de producción que tiene que ver con nuestros colegas, que a veces, a pesar de todo esto que venimos diciendo, a la hora de evaluar los trabajos finales, siguen anclados a una concepción tradicional del trabajo, de la tesis de licenciatura, como cuando no existe, cuando la tesis era, dígame, licenciado, digamos, era el gran pasaje, digamos, de formación profesional, cuando hoy en día la concepción que hay de los trabajos finales es que es un ejercicio donde la estudiante hace un trabajo sistemático, riguroso, guiado, pero que no es que le van a dar el Nobel por ese trabajo. Entonces, creo que ahí está fallando también. Así como se pone mucha expectativa en el proceso, no se desajusta o se desacopla la expectativa de la evaluación. Entonces, en el espacio europeo de educación superior, un trabajo de grado no tiene que tener más de 40 páginas. ¿No? Nosotros seguimos con esta cuestión del volumen del trabajo, digo, nos cuesta mucho eso. Y la otra cosa que yo también pensando propositivamente, digamos, es que también nosotros, a diferencia de las otras disciplinas, digamos, yo tengo mucho contacto con investigadores de las ciencias duras, digamos, ahí los estudiantes no hacen lo que quieren como trabajo final. Ahí hay como líneas de trabajo que tienen las carreras, los laboratorios, y que, digamos, es como que el director del grupo dice, vos vas a investigar con esto, o vos vas a hacer esto, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como una cuestión, uno puede decir, bueno, se restringe la libertad, pero también se aseguran condiciones porque hay un equipo de gente, hay recursos, digamos. Entonces, ahí hay como esa tensión, digamos, de cómo, qué oferta, qué líneas formativas tenemos, que también algunos países tienen estos famosos semilleros de investigación, que es entonces también el lugar donde estas cosas que decía la Vero se van, digamos, son espacios donde el estudiante va aprendiendo a investigar junto con mentores, con investigadores, digamos, que no necesariamente son los grupos tradicionales de investigación. Y yo pensaba y me planteo mucho, digamos, mucho, el dilema de, hay algo que se ha perdido en la investigación educativa, no sé si, que a mí me gustaría verlo, este, intento hacerlo y no me sale del todo, les cuento, pero a mí me parece que hemos perdido la dimensión de experimentación pedagógica de la investigación. Creo que tenemos un tipo de investigación que mira el aula siempre como ese espacio de lo posible, pero lo mira el aula desde la prescripción, pero no hay de ponerle el cuerpo, bueno, vamos a pensar otros dispositivos, otro formato, veamos si sale bien, si no sale bien, si los chicos aprenden más. Hay como hemos perdido, porque esto es fundamental no sé, pienso, Maite, en el campo de ustedes, de la didáctica. Estaba La, pensando, exper- sí. la experimentación didáctica, pedagógica, es la base de los ¿Sabés qué grandes. pasó, José, ahí? Ahí como que quedó pegada a una línea de investigación, proceso-producto muy criticada, que terminó siendo devaluada, que aún así hay didácticas específicas de disciplina, específicas disciplinares ayonadas la mantienen, ¿no? Esto de los Ujú, pruebas pre, post y con grupos testigos pero creo que hay mucho de eso también, como una suerte se terminó quedando un estereotipo frente a lo que implicaría experimentar en el sentido que vos decís, y no ujú. hemos dado un salto cualitativo. Entonces, como que nos quedamos con una mirada respetuosa de lo que pasa, pero hay mucho miedo a esta cuestión, no miedo, voy a decir prejuicio de lo que sería la cuestión más de intervención. Ujú. Claro, porque ahí la innovación, esto que plantea Vero, que me parece que a vos te da hambre de conocer cuando también tenés un ejercicio de la imaginación, ves la cosa. Sí. Entonces, ese hambrecito de conocer que es tan difícil de transmitir, porque eso no lo transmite ningún libro,
También tiene que ver con esto de poner el cuerpo y ver que esa investigación que vos haces va a modificar. Entonces, hablamos mucho de la mejora, pero el parámetro de la mejora es el que fija la política, es el que fija la Exacto. prescripción. No hay un proceso, digamos, y esto confronta mucho para mí, digamos, con también reconocer esa capacidad creativa que tienen los docentes en el aula. Esa Exactamente. imagen, y que uno podría aportar recursos, herramientas de la investigación para fortalecer eso, digamos, y hacer que ese saber que se produce en el aula, que muchas veces es de experimentación. Yo creo que hay un nivel de experimentación que no tiene que ver con el método científico experimental. Hay Claro, no, no, por algo de supuesto. decir, bueno, ¿cómo construyo un dispositivo nuevo? ¿Cómo me arriesgo con una metodología? ¿Cómo pienso, qué sé yo, otra alternativa de evaluación, ¿no? Algo sistemático también, ¿no? Pero pienso que ahí tenemos nosotros algo que también, eh, que digo, si queremos parecer científicos, la ciencia, toda la ciencia, tiene un campo experimental, ¿no? Creo que también la pérdida de los famosos departamentos de aplicación de las escuelas normales eran parte de esa idea de experimentación pedagógico-didáctica. Y creo que esa es una dimensión que le hemos perdido en la práctica de la investigación y en la concepción de investigación. Por eso Sobre quería todo traerla la también. cuestión de cómo variaron esas concepciones de investigación. Bueno, ahí ya la veo a Mónica, se nos está yendo el tiempo, pero creo que, a ver, terminamos, fíjense, yo los escuchaba a los dos y creo que, bueno, volvemos a la cuestión de la formación, ¿no? De cómo compaginamos en términos de Schwab ya hace tiempo, ¿no? La estructura sustancial y sintáctica en la formación y como una cuestión a considerar y que está hoy en la agenda universitaria es la integración de enseñanza y de investigación, ¿no? Cómo integramos realmente esto y cómo, y vos vas a coincidir conmigo, José, y también Verónica, cuando hablamos de estas materias finales o las materias dedicadas, eh, entender que a pensar científicamente o en términos de la investigación se requiere de tiempo. ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes en el grado y en el posgrado de hacer seguimiento de todo un proceso de investigación? Porque la verdad que ahí está la otra cuestión, es el tiempo para entender cómo se identifican, cómo se piensan los problemas, cómo se va cambiando el pensamiento sobre los problemas a medida que se investiga. Creo que son otras puntas que quedan acá, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco infinitamente, Mónica, no sé si querés, si ya no creo que hay tiempo para preguntas, Sí, ¿qué está pero diciendo la tenemos, gente? A vamos ver, a transmitir las a preguntas que ver, tengo del a vivo. ver, a ver, a ver. Sé que estamos repasados de tiempo, pero es espectacular escucharlos. Y bueno, son clases magistrales las que estamos escuchando. Así que bueno, en principio mucha gente que está súper agradecida del espacio y del espacio de formación. Reconociendo este intercambio como un espacio de formación. Y Marcelo pregunta que le interesa saber cuál es la opinión sobre el futuro de la investigación educativa en el contexto actual. ¿Cómo se discutiría su valor con otros actores sociales y académicos? Y por otro lado, una pregunta me parece sumamente interesante que dejó Mara, que compartía el posicionamiento de José, bueno, respecto a la formación metodológica. Y la pregunta es, ¿cómo cree que eso puede ser posible en carreras técnicas que no tienen esa formación ni la mirada, ¿no? Entonces, bueno, son dos preguntas, me parece sumamente potentes, pero bueno, agradeceríamos si las podrían de algún Hacer modo un redondeo, yo le dejo la palabra a mí. responder exactamente. Yo, Yo un comentario. dale, 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 Vero, dale. No, solamente un comentario porque tampoco podría visorar una respuesta sobre el futuro de la investigación educativa en los tiempos actuales, pero
un comentario sobre eso que me parece, hablando de desafíos, recién estábamos en el último eje de la conversación, intercambiando sobre los desafíos. Y yo creo que uno de los desafíos es justamente insistir, mostrar y demostrar la relevancia, los aportes que tiene la investigación educativa, no solamente en el campo de la producción de conocimiento, sino para distintos actores de la vida social. Eh, y especialmente en un contexto. Hablábamos recién de las condiciones materiales fundamentalmente, ¿no? Y hablábamos del financiamiento, pero también hay otra dimensión que tiene que ver con las condiciones simbólicas y que en este contexto actual estamos en un escenario de desprestigio, desvinculación, no solamente de la investigación educativa, no solamente de la investigación social, sino de la ciencia en su conjunto, de las instituciones productoras de conocimiento en su conjunto. Entonces, hoy hablábamos de las disputas de sentidos. Bueno, uno de los desafíos para poder seguir pensando en los aportes de la investigación educativa en el futuro es seguir en esa lucha por mostrar los aportes, la relevancia, ¿sí? Lo que brinda la investigación educativa en un escenario de deslegitimación y desprestigio permanente. Nada, me quedé pensando en esa cuestión, vinculada con lo que hablábamos antes. Sí, José. Sí, yo pienso, digamos, que ahí pensaba eso, digamos, que no hay que perder de vista que las nuevas derechas mundiales digamos, en realidad tienen a la educación como institución, digamos, social bajo ataque, ¿no? O sea, creo que Totalmente. hay como un fuerte temor, digamos, y se sabe, digamos, yo pienso en lo particular que también está bueno que ocurra esto de estar del lado de los perdedores un tiempo, ¿no? En el sentido de que esto, no solo porque nos obliga a realmente a mostrar, porque nosotros creemos que son un aporte, pero tampoco tenemos tan claro que la gente pueda valorar esos aportes. Entonces, poder dar cuenta, poder contar, poder narrar, poder explicar esto que hacemos, esto que yo decía al comienzo con la metáfora de lo que está en el fondo del mar, ¿no? Y que la sociedad es como el fondo del mar en el fondo. O sea, hay una apariencia, hay una superficie que creemos, que reconocemos, pero lo social, lo educativo, lo escolar, digamos, hay un montón de seres, de objetos, de ecosistemas dentro de ese mar que son fascinantes, digamos, ¿no? Y que tenemos que contarlo. Y creo que es muy importante, como parte del aporte, algo que yo he aprendido, porque uno lo dice en el libro, la validez del conocimiento. Y la validez del conocimiento no es ni más ni menos que cuando yo voy y me junto con un grupo de docentes, con un grupo de estudiantes, y les digo los resultados de la investigación, la gente dice, eso que está diciendo es lo que a mí me pasa. Eso que está diciendo ahora entiendo que, digamos, ¿no? Creo que no se trata de encontrar otros lenguajes, se trata de empezar a hablar para que la gente nos entienda, digamos, ¿no? Porque disciplinarmente tenemos nuestro lenguaje, pero los que trabajamos en docencia universitaria, ¿qué es lo que nos dicen nuestros estudiantes, nuestros colegas? No entendemos de lo que hablan, ¿por qué hablan tan complicado? ¿Por qué tienen que decir tantas palabras para decir lo que puede decirse simplemente? Bueno, es un aprendizaje y también creo que es un aprendizaje eh, a ver, que tiene que ver con la resiliencia, porque yo ya tengo más de 60 años, he pasado por muchos procesos, por muchos intentos digamos, de ataque a la universidad, estudié en la Universidad de la Dictadura, digamos, o sea, no es que esto me sorprende demasiado, esto es como lo que estamos viviendo, esto tiene otra escala, ¿sí? Otra escala porque es un proceso mundial, global, Así es. que, que tiene que ver con el anticientificismo, con el oscurantismo, digamos, pero justamente es un proceso re interesante porque es un oscurantismo, un terraplanismo que pretende estar fundamentado científicamente. Y creo que ese Exacto. es el punto que nosotros tenemos que explotar más. Pero nos llevaría a hablar de otras Cierto. cosas esto. La pregunta
La otra parte de la pregunta que planteaba, digamos, que de lo técnico, yo creo que todo eso es justamente nuestra obligación, porque los profesionales del futuro del presente, primero que el fundamento de la actuación profesional en cualquier carrera técnica es el conocimiento científico técnico. Y eso supone tener esas competencias científicas. Un profesional tiene que saber escribir, tiene que estar actualizado, para lo cual tiene que leer, aprender dónde está la información actualizada. Bueno, en los papers, en las revistas, en los congresos. Tiene que saber analizar datos, tiene que saber producir datos, digamos. Esas son competencias científico-técnico. Y eso es una obligación de la enseñanza técnica. No es solo la manipulación y la transformación de objetos. Esa manipulación y transformación del mundo real tiene un método, tiene, digamos, unos modos de expresión, tiene unos procesos de medición, que eso es, digamos, toman esos elementos del campo de la ciencia como matriz de Totalmente. producción de conocimiento. Esa es mi respuesta breve, la podemos trabajar un poco más en otra instancia. Bueno, genial. Muchísimas gracias.